En 1987, subir al ring contra Mike Tyson no era una pelea, era una sentencia. Nadie pensaba en estrategia, nadie hablaba de puntos. La única pregunta era cuánto tardaría en caer el siguiente cuerpo. Tyson no solo ganaba, destruía, arrancaba voluntades antes de que sonara la segunda campana. Pero esa noche en Las Vegas ocurrió algo que casi nadie esperaba. Por primera vez, el mito no encontró miedo al otro lado del ring, encontró resistencia. Encontró a un hombre que no había ido a sobrevivir 12 asaltos. Había ido a exponer una verdad incómoda, que incluso el campeón más temido del planeta podía ser llevado al límite. Y lo que pasó después no fue un simple combate. Fue el momento en que la leyenda empezó a ser puesta a prueba. El 1 de agosto de 1987, el Hilton de Las Vegas no era solo un recinto deportivo. Era un escenario cargado de tensión histórica. Tyson llegaba como el campeón mundial de peso pesado más joven de todos los tiempos, con los cinturones del CMB y la AMB en su poder, y con una racha de invencibilidad que parecía inquebrantable. Cada nocaut anterior había reforzado una narrativa clara. Nadie podía resistir la presión brutal, la velocidad felina y la violencia quirúrgica de aquel joven de apenas 21 años. Pero enfrente no estaba un nombre más. Tony Tucker, campeón de la IBF, no era un retador desesperado. Era un campeón invicto, técnicamente refinado, con una ventaja física evidente y una inteligencia táctica que lo había llevado a la élite. Su juego de pies, su alcance y su jab disciplinado representaban algo que Tyson no había enfrentado con frecuencia: paciencia estructurada. Mientras muchos oponentes se paralizaban ante la presencia de Iron Mike, Tucker parecía entender que el combate no se ganaba en el primer asalto. Se construía round tras round, y ahí es donde la narrativa comienza a romperse. Cuando sonó la campana, la multitud esperaba lo de siempre: presión inmediata, acorralamiento, demolición. Tyson avanzó como era habitual, cortando el ring, buscando acortar distancia. Pero algo fue diferente. Tucker no retrocedía en línea recta, se desplazaba lateralmente, giraba la cabeza con precisión milimétrica y lanzaba disparos rápidos que, sin ser devastadores, eran suficientes para marcar territorio. Por primera vez en mucho tiempo, Tyson no estaba conectando limpio en los primeros intercambios. Ese detalle, aparentemente pequeño, empezó a cambiar la atmósfera. La pelea no se convirtió en una guerra de destrucción inmediata, se transformó en una partida de ajedrez físico. Tyson presionaba, Tucker respondía con movilidad. Mike intentaba establecer su ritmo explosivo, pero Tony rompía la cadencia con clinches oportunos y combinaciones cortas que obligaban al campeón a recalcular. No era una falta de agresividad por parte de Tyson, era la presencia de un rival que no estaba dispuesto a desmoronarse. La clave estratégica llegó cuando Tyson decidió variar el ataque. Si la cabeza era un objetivo móvil, el cuerpo ofrecía otra posibilidad. Comenzaron los golpes al torso, esos ganchos que buscaban drenar energía, reducir velocidad, sembrar desgaste invisible. Era una decisión inteligente. Cortar las piernas de un boxeador móvil suele ser la manera de convertir técnica en vulnerabilidad. Pero Tucker no se descompuso. Sintió el impacto, sí, pero no perdió estructura. Y esa resistencia comenzó a sembrar una pregunta incómoda. ¿Era posible llevar a Tyson a los rounds profundos? En el cuarto asalto, Tyson logró encontrar mejor el rango. Cruzados y ganchos comenzaron a aterrizar con mayor claridad. La multitud reaccionó con esa mezcla de alivio y euforia que surge cuando el guión esperado parece retomar su curso. Pero incluso ahí, Tucker no se derrumbó. Absorbía, amarraba, respondía. Cada clinch no era un acto de miedo, sino una herramienta estratégica para romper la inercia del campeón. Al llegar a la sexta ronda, el combate había dejado de ser una simple defensa de títulos para convertirse en una prueba psicológica. Tyson seguía avanzando, pero ahora sabía que no estaba ante un oponente que se desintegraría bajo presión. Tucker, por su parte, entendía que cada minuto que sobrevivía no era solo tiempo ganado, sino una declaración silenciosa. El campeón también podía ser llevado al límite. Frustration in the fight.
not able to get every time they took a standstill, those are big rebels punch up and looking for something that could be coming back because they never thought would have. The fact that this only not so like making war and peace from 1,200 pages to 1,000 is that Tony Tucker initiates respect. Stood his ground. Good hand speed by Tony Tucker. Tyson got the better of that exchange. A lead off right. There's it up too. Out in front of Tony Tucker. And that's why Tony Davis get those punches off. He lets him talk. Stronger fighter by pushing him out. Right. With him. The mistake Tyson's making, he's following Tucker around, moving to his right. And what Mike has to do is move to his left because I didn't expect that right. But the fact of the matter is, Tyson looks right now like he's in it for the long haul. La narrativa mediática había presentado la pelea como una unificación inevitable. Tyson agregaría el cinturón IBF y consolidaría su dominio absoluto. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo dentro del ring era más complejo. Tucker utilizaba su jab como brújula, marcando distancia, obligando a Tyson a reiniciar ataques. Su movimiento de cabeza seguía siendo preciso, incluso en los intercambios cerrados. No era una actuación espectacular, pero sí tremendamente efectiva. Y entonces apareció otro elemento, la provocación. Tucker intentó desestabilizar mentalmente a Tyson. Gestos, miradas, intentos de burla sutil. La intención era clara, convertir la agresividad controlada de Mike en impulsividad. Pero Tyson no cayó en la trampa. Su avance seguía siendo disciplinado. No perseguía golpes desesperados. Buscaba abrir ángulos, castigar espacios. Esa contención emocional hablaba de un campeón más maduro de lo que muchos imaginaban. Round tras round, el público presenció algo inusual. Tyson no estaba noqueando, estaba trabajando, y Tucker no estaba sobreviviendo, estaba compitiendo. La resistencia de Tucker impresionó incluso a los más escépticos. Su capacidad para absorber los golpes más feroces, sin perder equilibrio narrativo dentro del combate, convirtió la pelea en una vitrina de corazón y técnica. La barbilla de hierro no era solo una etiqueta. Era una herramienta que le permitía mantenerse operativo en escenarios donde otros habían sido demolidos. Mientras tanto, Tyson demostraba otro tipo de grandeza, la del campeón que sabe adaptarse. La presión implacable no desapareció, pero se volvió más calculada. Las combinaciones explosivas seguían presentes, pero ahora estaban insertadas en una estrategia de acumulación. No se trataba únicamente de buscar el knockout, sino de ganar cada asalto con autoridad. Al entrar en los rounds finales, la pelea había adquirido un tono épico distinto al esperado. No era la historia de una víctima más. Era el relato de un campeón desafiado a demostrar que podía dominar no solo con poder, sino con consistencia y disciplina. La 12ª ronda llegó sin que ninguno de los dos mostrara señales claras de agotamiento extremo. Ambos seguían de pie. Ambos seguían peligrosos. Y esa simple realidad ya representaba un acontecimiento en sí mismo dentro de la era Tyson. Lo que comenzó como una defensa más, terminó revelando algo más profundo. El dominio absoluto no se mide únicamente por knockouts espectaculares, sino por la capacidad de imponerse incluso cuando el rival no se quiebra. Y mientras las tarjetas de los jueces se preparaban para definir el destino de esa guerra técnica, una idea flotaba en el aire de Las Vegas. Si alguien había logrado resistir la tormenta completa de Mike Tyson, ¿qué significaba eso para el futuro del reinado más temido de los pesos pesados?
Cuando sonó la campana final, el sonido no fue simplemente el cierre de 12 asaltos intensos. Fue el final de una narrativa que muchos daban por predecible, pero que terminó siendo mucho más compleja de lo esperado. Las tarjetas de los jueces no dejaron espacio para la ambigüedad. Decisión unánime para Mike Tyson. El campeón retuvo sus cinturones y añadió el de la IBF, consolidando la unificación.